Señor Dios, te doy muchas gracias, Señor, esta noche por tener oportunidad, Señor, de ver las Escrituras y meditar en ellas, Señor. Siempre tienes algo que nos quieres enseñar. Rogamos tu guianza y tu dirección en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a volver a leer otra vez 2 capítulo 10, versículo 1. 2 capítulo 10, versículo 1 en adelante. Me avisa cuando tenga ya lista su cita, Rosita, pero Mario, nada más. Esta Sandra ya también lo encontró. Creo que ya. Ya también Daisy. Muy bien. Ok, dice la Biblia, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, pues ciertamente soy humilde como vosotros, entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de esa osadía con que estoy dispuesto a proceder, pues ciertamente contra alguno de los que no tienen, nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y uno cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, aquí eso lo empezamos a hablar la semana anterior acerca de esta lucha. Y Pablo está hablando a una iglesia dividida de Corinto, y intenta por medio de estas cartas o de esta carta hablar contra los erróneos razonamientos que tienen algunas personas porque estaban dividiendo la iglesia, estaban causando dificultad. Entonces Pablo dice que la forma de poderlo corregir es luchando esos argumentos que la gente tiene con las armas poderosas de Dios, que tienen que ver con, por supuesto, el Espíritu Santo, la lectura de la palabra, la oración, y especialmente y lo más fuerte que tiene que ver es la santidad en la que la persona se encuentra. Entonces, aquí Pablo habla de algo, dice la Biblia, porque las armas, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, aquí hay algo que ocurre con frecuencia, y es que las personas tienden a defender sus argumentos, sus razonamientos, y no se dan cuenta que lo que están razonando no es lo correcto. Han todos razonamientos en algunas personas que son erróneos. Han todo que a veces las personas razonan muy mal. ¿Se han dado cuenta de eso o no? ¿Sí se han dado cuenta o no? O todos piensan muy bien. Yo veo que muchas personas razonan muy mal. ¿Han visto eso? ¿Lo han escuchado? Gentes, amigos, familiares, compañeros, ¿sí o no? Bueno, ya por lo pronto Sandra dice que sí. Rosita Sí, pastor. no dice nada. Rosita Sí, sí. pastor. Pero Sí. no, está pensando todavía a ver si define. Y Mario, pues nada más ve la cabeza, pero no sé qué dice. Bueno, quiero platicarles de algunas cosas. Vean esto. El fisiculturista Víctor Luna, también conocido como Big Boy, falleció a los 37 años de edad por un infarto derivado de la complicación por COVID-19. A pesar de su excelente condición física, el atleta no pudo resistir la enfermedad. Big Boy comenzó su carrera a los 20 años, desde entonces no había parado de hacer ejercicio, sus rutinas y regímenes alimenticios eran estrictos y casi siempre se lo mostraba por medio de sus redes sociales. Todo el trabajo y esfuerzo lo llevaron a ganar en 2010 un campeonato en Río de Janeiro, su ciudad natal, su ciudad de origen. Luego conquistó el subcampeonato de Arnold Classic South America de 2014. Por medio de su canal de YouTube, mostraba a los campeonatos en los que competía y las entrevistas que por medio le hacían. Él llegó a pesar 145 kilos y mide 181 de altura, lo que le ganó el apodo pues de Big Boy, o sea, niño grande, o pequeño niño grande. Sin embargo, este hombre murió de COVID. ¿Por qué le pasó esto? Porque él decía que por el mucho esfuerzo que él hacía por el ejercicio, no iba a morir. Él sentía que
Aunque sabía que podría ser contagiado, su fortaleza, su calidad de entrenamiento, su alimentación, no le podría hacer nada. Sin embargo, dice, bueno, aquí vemos que murió a los 37 años de edad, derivado de una complicación por su corazón por medio del COVID. Luego, vemos otro caso. Solo un mes después de haber dado positivo en el COVID, el fisiculturista británico John A. Ayers falleció a consecuencia del virus. El hombre de 42 años era un fanático de la vida y el deporte, e incluso había escalado la montaña de Welsh en la Atlántida y rechazó la vacuna contra la enfermedad, pues creía que su estado físico lo protegería. Según comentó, el hombre a sus cercanos pensaba que si llegaba a afectarse sufriría una enfermedad leve y que por supuesto no acabaría con su vida. No quería poner una vacuna en su cuerpo. Era una persona más sana y en forma que conozco. Aseguró su gemela Jerry McMahon en Twitter. La única condición de salud preexistente que tenía era la creencia de su propia inmortalidad. Él pensó que si contraía el COVID estaría bien, pero que tendría una enfermedad leve. No quería poner una vacuna en su cuerpo, añadió. Pero tal como ocurrió con su padre norteamericano, que también falleció hace algunos días tras rechazar la vacuna, John confesó a su doctor que deseaba haber sido vacunado. Antes de que le pusieran en un ventilador, le dijo a su doctor que deseaba haber sido vacunado, que deseaba haber escuchado, reveló a su mujer. Este hombre, para su mala fortuna, murió dejando 5 niños. Y la pregunta sería que pues era un hombre muy famoso, un hombre pues muy esforzado, no era no era cualquier persona, había viajado por muchas partes del mundo, al igual que el otro, Víctor Luna, ellos son conocidos porque salen en las revistas de fisiculturismo y realmente se ven extraordinarios, unos cuerpos que no son reales, no son de este mundo, unos cuerpos impresionantes, unos bíceps y unas cinturas, bueno, increíble lo que ves ahí. Pero ellos creían que no los podía atacar el coronavirus. Sin embargo, cuando los tocó, los mató. Y estaba leyendo sobre varias cosas así, varios casos que tienen que ver con algo muy similar a esto, y entre ellos están artistas, políticos, músicos y toda clase de gente que creyó que no le iba a pasar nada. Sin embargo, no es de creer, o sea, no es de tener fe en ellos mismos, sino no tiene el conocimiento correcto y sus razonamientos estaban equivocados. Esto les costó la vida. Y esto pasa con muchas personas. Cuando razonamos mal, cuando planteamos mal, ya perdimos. Aún antes de empezar un negocio, si tienes un mal planteamiento, es muy probable que tu negocio quiebre, fracase, no se dé. Tienes que tener excelentes planteamientos, raciocinio adecuado, una guianza importante para que no te vaya a pasar alguna cosa. Si no, la gente tiende a razonar mal y por lo tanto le puede costar, como en el caso de estos dos, la vida. Les voy a platicar acerca de otro personaje, James Warren, conocido como Jim Jones. Él creció en Indiana el 13 de mayo del 31 y fue un predicador, líder de la secta y asesino en masa estadounidense, líder de la secta Templo del Pueblo, famoso por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978 por parte de 917 de sus miembros en Jamestown, en Guyana. El asesinato de 5 individuos en una pista de aterrizaje cercana, entre ellas el congresista estadounidense Leo Ryan. Alrededor de 200 niños fueron asesinados en Jamestown, casi todos por envenenamiento de cianuro. Jones murió por una herida de bala en la cabeza presuntamente infligida por él mismo. James nació en Indiana y ahí comenzó su templo en los años 50, luego se mudó al Templo de California a mediados de los años 60 y ganó notoriedad con el traslado de la sede central del Templo de San Francisco en los principios de los 70. Cuando yo conocí de Cristo, que fue por ahí de los 70, platicaban acerca de Jim Jones y había videos, había películas acerca de este personaje y me quedó muy impactado cómo una persona podía tener tanta capacidad de congregar a muchas personas y que lo siguieran, y lo que él decía pues era ley, lo que él decía la gente lo seguía, a nadie lo correteó con pistola ni con nada, simplemente
convencía con lo que decía, pero sus razonamientos no eran los correctos. Él estuvo en Estados Unidos y después se fue para las Guyanas en Sudamérica, consiguió una isla y la habitó y ahí estuvieron con ellos hasta que finalmente empezó a debrayar, le decimos, bueno, a hacer cosas equivocadas, razonar mal. Decía que las mujeres que estaban allí, pues todas eran de su propiedad, así que se metía con todas las que había ahí, incluyendo las jovencitas, con la anuencia, con la autorización de sus propios esposos que estaban ahí. Este hombre empezó a hacer cosas incorrectas y él decía que tenían que, o sea, que su vida de santidad ahí, en ese lugar, los llevaría a que fuesen al cielo, hasta que finalmente los convenció de que para poder llegar al cielo tienen que suicidarse y se murieron todos. 917 personas se suicidaron y después él se mató. Esto es algo impresionantemente espantoso. Sin duda alguna, en la guerra cristiana, la historia de Jim Jones es un ejemplo del grave error que se puede tener cuando no se está guiado por el Espíritu de Dios y el conocimiento de la palabra. Y no solamente criticamos la opinión del líder, sino también de los congregantes. ¿Cómo es posible que los congregantes accedieron a que hicieran tantas cosas como tomar a sus hijos y tuvieran intimidad con ellos, o su esposa, y él decía con quién une, con quién de otro, porque pues era la máxima autoridad y la gente accedía a ese tipo de situaciones y uno dice, pero ¿cómo puede ser que la gente razone tan mal y no solamente él, sino que todos los demás se los lleve entre los pies con sus decisiones equivocadas? ¿Por qué es posible que una gente que tenga esta capacidad, este carisma, porque hay que reconocer que la gente tiene carisma? A mí me impresiona mucho algunos conferencistas que tienen una manera de congregar, de hablar y de exponer pues que jala a las multitudes. Yo veo como hay muchos conferencistas que tienen sus congregaciones muy llenas, y bueno, para nosotros, digamos, bueno, se antoja algo así, pues sí, estaría padre. Sin embargo, cuando uno analiza bien sus vidas o sus trayectorias o a dónde pueden llegar si siguen con ese caminar, pues uno dice, no, prefiero mejor quedarme como estoy. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hablas de un pastorado, pues hablas de alguien que puede gobernar o que puede manejar o que puede guiar a un número determinado de personas. Pero si vas a tener 5,000 personas o 20,000 personas, pues ¿cómo vas a poderlos orientar, atender, enseñarles, guiarlos, comprenderlos? Es mucha gente. Entonces ya no eres un pastor, eres un conferencista. Este hombre logró llevarse a casi 1,000 personas. Algunos lograron escaparse porque ya desistieron, dijeron, no, esto está mal, y se escaparon, algunos los mataron, en su intento de intentar escapar, los mataron, pero los que se escaparon dieron información de que estaba ocurriendo algo muy grave hasta que finalmente pues sucedió lo que nos impresiona. Se les dio cianuro y a todos los mató. Qué extraordinaria situación. Voy a hablarles de otro personaje, David Koresh. Él nació el 17 de agosto del 59 y nació, con el nombre de Vernon Wayne Howell, perdón, Vernon Wayne Howell. Él fue músico, predicador y líder sectario estadounidense. Era líder de los davidianos, de la rama, de una rama, una secta religiosa quienes lo consideraban su profeta final. Howell cambió legalmente su nombre por David Koresh el 15 de mayo del 80. Un asalto en el 93 por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos estadounidenses y posteriormente asedio por el FBI terminó con el incendio total de la total destrucción de su rancho de Davidianos, ubicados en la afuera de Waco, en el condado de McLennan, en Texas. Koresh, junto con 54 adultos y 21 niños, fueron encontrados muertos después del incendio. Este sí me tocó verlo. El otro solamente escuché, pero aquí sí, porque yo ya era cristiano y vimos en la televisión cómo David Koresh, bueno, que no se llamaba así, tenía una idea también acerca del cristianismo y decía que todos iban a irse en el cometa que iba a pasar pronto y que para poder irse al cielo con Dios era necesario morir. Entonces él se encerró en un rancho en Waco, en Texas, e hizo que se encendieran todos y todos finalmente murieron, porque él decía que cuando pasara el, este, el cometa, ese cometa los llevaría directamente hasta el tercer cielo, a la presencia de Dios. Y se llevó a todos los que había ahí. Se puede imaginar, 54 adultos y 21 niños y muertos todos por
quemaduras por el incendio. Y eso yo sí lo vi, porque tuvo que entrar el FBI, tuvieron que entrar estas instancias para tratar de sacarlo, porque estaban totalmente encerrados y además con armamento, cada vez que se secaban, disparaban. Entonces era un lío tremendo. Pasaron varios días hasta que finalmente se incendió. Ellos no se incendiaron y todos murieron. Yo me preguntaría, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gente razona tan mal? Y otra vez la pregunta como la anterior, y bueno, ¿y qué todos los demás no tienen razonamiento? ¿Que los demás no pueden tomar sus propias decisiones y decir, esto que estoy viendo no me parece, esto está mal, esto no es lo correcto? ¿Cómo puede ser que nos pidan o que hagamos esas cosas? Y aunque él tenga la idea, porque también tiene el don de la música, entonces él los convencía con la música, con la alabanza, con la adoración, los llevaba al punto del éxtasis, pero luego decía cosas que no eran lo que Dios decía, aunque él decía que las decía en el nombre de Dios. Entonces hablaba como un profeta, pero obviamente era un falso profeta, y entonces hizo que las gentes lo siguieran hasta que finalmente, por su propia voluntad, murieron todos quemados, incluyendo sus hijos. ¿Qué es esto lo que está pasando? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Voy a decirles acerca de otro personaje, Adolf Hitler, que bien conocen ustedes quién es. Eh, Él nació el 30 de abril del 89 en Berlín y fue político, militar y dictador alemán de origen austriaco, canciller imperial desde 1933 y Führer, caudillo de la Alemania desde 1964 hasta su muerte en el 45. Llevó al poder al partido nacionalista obrero alemán o partido nazi, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich o Alemania nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre del 39 y fue una figura clave en la peregrinación del Holocausto. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Su política interior tenía el objetivo de apoderarse del espacio vital para los pueblos germánicos. Promovió el rearme de Alemania y tras la invasión a Polonia por Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939 se iniciaría la Segunda Guerra Mundial. Por esos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919 que establecía las condiciones de paz tras la Primera Guerra Mundial. Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en el 41 la mayor parte de Europa y África del Norte. Esas conquistas territoriales se crecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado en el 45, cuando el ejército aliado derrotaron al ejército alemán por motivos raciales. Hitler causó muerte de 17 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos y medio millón y un millón y medio de gitanos, lo que posteriormente se denominó el Holocausto. En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín en 45, Hitler se casaría con su antigua amante Eva Braun. El 30 de abril de 45, los dos se suicidaron en el búnker de la Cancillería para evitar ser capturados por el Ejército Rojo y posteriormente sus cadáveres fueron quemados. Bueno, esto ustedes también ya lo han leído, saben de qué estamos hablando. Y otra vez otro personaje, en este caso Adolf Hitler. Impresionante el tío, impresionante. ¿Qué logró hacer? Este sujeto ni siquiera tiene estudios, apenas con dificultad de tener la primaria. No era una persona estudiada, no era una persona que hubiera sido preparado, ni mucho menos. Era una persona que aprovechó las fallas que tenía Alemania después de la Primera Guerra, y él se llega y se levanta y empieza a hacer cosas y empieza a convencerlos con razonamientos erróneos, hablando de que los alemanes eran la raza aria que gobernaría el mundo. Tenías que ser de ojos azules y barba partida y piel blanca para poder calificar y que no tuvieras defectos porque tú ibas, esa raza aria gobernaría a todas las demás. Se decía que esa raza aria era mayor que todas las otras razas del mundo, por lo que entonces no le gustaba la gente que no fuera así, y empezó pues a atacar a otras culturas, a otras gentes, como por supuesto a los judíos, a los cuales pues aquí dice que fueron como 6 millones, y también a los gitanos, millón y medio de gitanos murieron también, entre otras muchas tantas, total que murieron 17 millones de personas por causa de un solo hombre. Y aquí lo siguieron muchísima gente. Estuvo a punto de ganar la batalla contra Rusia, lo cual le hubiera garantizado que hubiera sido, pues,
conquistar toda Europa y por lo tanto todos seríamos de una raza aria o en su defecto morir o matarlos, porque él decía que los que no estaban o encajaban con la idea de que fueran así de ojos azules y fueran a partir de güeros y altos, entonces tenía que morir. Por supuesto, a todos los que nacían, que tenían algún defecto, labio leporino, tal vez cualquier cosa, defecto físico que tuvieran, un ojo de un color y de otro, los mataban. Entonces, este hombre causó una extraordinaria situación terrible en Alemania y todos hemos oído de esto y uno diría, ¿qué es lo que lleva a su vida? ¿Cómo puede ser que una persona como esta lograra hacer que tantas personas murieran solo por el razonamiento de una sola persona? No fue razonamiento de los millones, sino fue razonamiento de uno que convenció a todos los demás. Y esto es donde uno se pregunta, y bueno, ¿que no hay otros que piensen y razonen que esto no está bien? No pueden decir otros, oye, bueno, es que pues cualquiera puede tener piel morenita y pues, ¿por qué tienen que ser todos gringos y así? O sea, si no son así, están mal. Por supuesto que cuando tenían a sus hijos y si no encajaban con el perfil que tenía Hitler, pues los mataban a sus propios hijos, los veían morir en el hospital. ¡Qué horrible! ¿Por qué? Porque no encajaba con el perfil que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que está guiando sus vidas? ¿Por qué las personas razonan así? ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacerse? Porque a veces nosotros también razonamos de una forma equivocada. Y obviamente al razonar mal, tenemos errores terribles que van a tener consecuencias con esta vida, pero también con lo que nos rodea. 17 millones de personas mató Hitler, más todos los que murieron de los animales. Es una enorme cantidad de gente. ¿Por qué es esto? Pues porque simplemente las personas razonan mal, tienen sus argumentos, tienen sus pensamientos, tienen sus creencias, tienen lo que los mueve a hacer las cosas, pero fracasan. Empezaron mal y acabaron mucho peor. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué hay este tipo de situaciones? Voy a leerles el último de los casos, que por supuesto aquí va a ser todo al revés. Y hablo de Tomás Alva Edison. Este hombre fue inventor y científico y empresario estadounidense, desarrolló numerosos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una doradera bombilla incandescente, apodado el mago del Menlo Park. Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivo por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Edison fue inventor prolífico que registró 1093 patentes. 1093 patentes, qué barbaridad. A, nombre a su nombre en Estados Unidos, además de otras que él hizo en Reino Unido, en Francia y Alemania, pero más importante que sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunos de sus inventos, la luz eléctrica, el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en numerosas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como la máquina de Boto, una batería para automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música en sus películas, sus avanzados trabajos en esos campos, desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica mediante corriente continua en las casas, negocios y fábricas, y una base crucial para el mundo industrializado moderno. Muy bien. ¿Qué ejemplo tan tremendo? Alguien que razona, vemos aquí personas que razonaron mal y tuvieron un mal desarrollo, pero aquí vemos a uno que sale diferente. Alguien que razonó distinto, que piensa diferente y que actúa diferente, porque el razonar no solamente es lo que piensas, sino lo que te va a mover es lo que tú piensas. Entonces, lo que tienes dentro de ti es lo que te va a llevar a que tengas la fuerza para hacer eso que tienes en tu corazón. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tienes mucho dentro de ti es lo que te va a llevar a que hagas una cosa u otra. Pero muchas de las cosas que la gente hace, como en esos primeros tres casos, son tendencias totalmente personales, mientras que el otro estaba buscando cómo hacer cosas que beneficiaran al mundo. Una bombilla eléctrica, un foco, las sillas, o sea, son muchísimas cosas que, bueno, 1091 inventos patentados en Estados Unidos, más los que hizo en otros países, hablan de una persona inteligente, de una persona productiva, de una persona que razonaba bien y que obviamente también
pues en su lucha por alcanzar un algo, tuvo que tener muchos fracasos también para poder encender tener el foco, pues tuvo que batallar mucho, hubo muchas cosas que le fallaron, pero él no dejó de estar perseverando hasta que logró hacer las cosas que él tenía en su corazón y las logró. Entonces, aquí vemos que hay diferentes tipos de razonamientos y diferentes tipos de situaciones en las que uno tiene que analizar. Por un lado decimos, bueno, lo que pasa es que muchas de estas personas fueron genéticos, o sea, lo heredaron. Estos talentos fueron heredados, pero tampoco es cierto. No porque tu papá o tu mamá sean músicos, tú vas a ser igual también. Ciertamente tendrás algunos dones, porque son cosas que se pueden heredar, que tengas un talento, cantes bonito o que tengas algo, pero no necesariamente. También se puede decir que hemos visto casos de personas, en reyes, que muchos reyes fueron mucho, muy malos y sus hijos fueron mucho, muy buenos. Y luego unos reyes que fueron mucho, muy buenos y tuvieron hijos perfectamente horribles, o sea, lo peor. Entonces, no hay una regla escrita que diga que porque un papá o una mamá tienen un talento, lo pueden heredar. Ciertamente podría ser, pero no es una regla, no es una ley. No se puede garantizar que porque el padre tiene una virtud o una madre tiene una virtud, puedan ser heredados. Lo que sí es que para que la persona pueda tener unos razonamientos adecuados, es un esfuerzo personal. Es algo que tiene, no porque ya lo heredó ya, o sea, tiene que trabajar mucho para lograrlo. Tiene que esforzarse muchísimo para que pueda tener cosas. Y yo me preguntaría, ¿por qué muchas personas no han logrado ser exitosos en sus vidas o en sus matrimonios, en su terreno profesional? Pues porque tienen malos razonamientos, razonan mal y por lo tanto tienen obviamente un resultado equivocado. El razonamiento tiene que ver con lo que está en tu corazón, nace de tu corazón. ¿Qué es lo que tú anhelas en tu vida? ¿Cuál es lo que te mueve a ti? Si te gusta el fútbol, estarás pensando en tu equipo mañana, tarde y noche, estarás eh, viajando en el metro con tu pelota a un lado, con tu playera, estarás pensando, estarás viendo el periódico a ver qué dice acerca de tu equipo, porque tu fuerza es lo que tienes en tu corazón, sin importar la necesidad que tenga tu familia o incluso tu propio desarrollo personal a futuro. Cuando yo veo con mucha tristeza que muchas personas no ven hacia adelante nada. O sea, tienen un pésimo razonamiento y por lo tanto al rato van a ver su recompensa. Simplemente tengo yo un hermano, eso es lo más terrible. Mi propio hermano, el menor, se llama Enrique, él no quiso estudiar y simplemente no quiso trabajar. Mi madre le mantuvo toda su vida y le decía, estás creando un monstruo, ¿qué va a hacer el día que tú faltes? Y se perdió y dijo, cuando yo falte y él tenga hambre, yo no sé qué le debe de comer, pero yo no lo voy a ver. Yo estoy con él, lo alimento, lo cuido, pero cuando yo no esté, pues él verá qué hacer. ¿Y saben qué es lo que sucede? ¿Qué pasó? Mi mamá ya se fue, y mi hermano es un verdadero, ¿cómo dice? Una cabezota aquí. ¿Corteca? No, que está en la banqueta. Ah, Enriqueta Cabeza. Enriqueta Cabeza de Banqueta. Así le pusieron a mi hermano. Enriqueta Cabeza de Banqueta. ¿Por qué? Porque es un baquetón. O sea, es un cuate que no razona bien y nada más anda viendo a ver qué se le parece, pero no tiene una perspectiva de vida. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque cuando tenía que haber hecho las cosas que tenía que haberlas hecho, no las hizo. Él pensaba, pues, que mi mamá iba a ser eterna. Eso es una absurdez. Todas las personas tenemos que darnos cuenta que si tú no haces algo hoy, mañana te vas a enfrentar con un problema. A fuerza, ¿no? Si no hoy pones atención, mañana vas a estar en un conflicto, pero terrible. Ay, pero, el pico, no se quita. Bueno, ya se queda. ¿Por qué nos pasa estas cosas? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Simple y sencillamente porque no tenemos una dirección en nuestro corazón. Todo surge de lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que quieres tú hacer en tu vida? Si tienes pensamientos adecuados, lograrás hacer cosas adecuadas. Pero si tú tienes pensamientos egoístas, vas a ver tu fruto el día de mañana, tarde o temprano. Hoy estás fabricando tu futuro. Tú eres el arquitecto de tu destino. Tú tienes que trabajar hoy para lo que vas a ver mañana. Pero a veces no queremos entender que pensamos que la vida pues
es vivirla en el momento. Bueno, eso es un grave error. ¿Por qué? Porque estás pensando para ti, pero no estás pensando para tu futuro ni para los que te rodean. Y esto te va a llevar a que tengas fracaso tras fracaso tras fracaso y simplemente seas una persona que para muchos se le llama mediocre. O sea, simplemente promedio, no despegan, no despuntan, no hacen las cosas porque no fueron fomentados a que hagan cosas que valgan la pena. Me llama la Biblia, me da atención cómo es que la Biblia no oculta los errores de la gente, no oculta los problemas, tampoco exalta las virtudes, simplemente narra las cosas como son, sin aumentarle ni quitarle, sino decirles como son, porque en ellas vamos nosotros a darnos cuenta cómo es que personas como Moisés, como Josué, fueron personas exitosas, que eran humanas y a veces tuvieron alguna que otra falla, pero que fueron personas que lograron sus objetivos. Pero ¿qué los movía? Su tremendo corazón por hacer las cosas de Dios. Ahí radica toda la fuerza. No en hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios me pide que haga. Y saben que en ese caminar Dios abre puertas para que tocas cosas y te conviertes en gente que pueda ser productiva y puede ser útil en cualquier parte que te encuentres. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estas personas que vimos de los primeros casos, donde gente estaba en las congregaciones y fueron movidos por un líder que decía que se hiciera una cosa u otra y la gente lo seguía. Y decía, ¿y por qué no leen la Biblia y se dan cuenta que lo que les piden no está conforme al corazón de Dios? ¿A quién tienes que obedecer tú? ¿A Dios o a la persona? Tienes que darte cuenta que tienes que obedecer lo que Dios ordena. Pero si no conoces la palabra de Dios, entonces cualquier bobo que venga aquí diga algo, te vas a creer y vas a obedecer. Así es como ocurren las cosas. Alguien viene que te dice con autoridad, haz esto, yo ordeno que hagas esto, y dices, bueno, pues lo ordeno. Cuando lo ordenó el líder, pues obedece. Pero no es lo que dice Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ser personas que seamos estudiosos de las escrituras, meditar en lo que la palabra enseña, darnos